Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la anteúltima clase teórica de Historia Política de los Medios de Comunicación. Ya no nos queda nada prácticamente, solamente nos queda otra clase del cierre de la unidad con el profe Daniel y después nos quedan las instancias de recuperación y defensa del trabajo práctico, del cual les recuerdo, no se confíen y estudien. No es simplemente defender el trabajo, a pesar de que el nombre lo diga. Realmente van a tener que estudiar porque les vamos a preguntar cosas que no están en sus trabajos y sí están trabajadas en las clases de las unidades. Pero bueno, no nos explayemos mucho, que como digo bastante seguido, el tiempo es tirano. Les comento que esta clase y el video principalmente va a tener un formato un poquito distinto a los que venimos planteando. No tan distinto, simplemente para marcar un par de cosas. La primera es que va a estar estructurado en tres partes. En un inicio, en un desarrollo y en un final. Esto que estoy planteando no parece ser muy diferente a lo que venimos haciendo. Sin embargo, sí van a tener pequeños cambios. Primero que las actividades de la clase van a estar integradas a este video. Por lo tanto, para poder hacerlas lo van a tener que ver sí o sí completo, porque vamos a plantear dentro del video las preguntas, las interrogantes, los disparadores para realizar tanto la actividad de inicio como la actividad de cierre, de producción. En cada una de las unidades en que dividimos este video, la primera, la segunda y la tercera, unidades conceptuales, vamos a plantear una pregunta, la pregunta o las preguntas para disparar, para que ustedes puedan realizar y completar las actividades que les pedimos en esta clase. Sin perder mucho más tiempo, arrancamos con la suerte de introducción del inicio de la temática de hoy. La reina, o la que supo ser la reina de los medios de comunicación en nuestro país y en el mundo: la televisión. Mucho no hay para decir, más allá de que la televisión tiene la particularidad, cosa que no tuvo ni la radio, e incluso ni el cine, ni la prensa gráfica, de ser el único medio que en el momento en que se creó se sabía exactamente para qué se iba a utilizar. Como recordarán, en la radio eso no sucedió. Primero se pensó como un instrumento de comunicación militar, después fue adquiriendo diferentes matices. La televisión no fue nada por el estilo, así. La televisión se inventó sabiendo qué se iba a hacer con ella. Y eso, para bien o para mal, va a tener algunas implicancias bastante importantes. Pero bueno, arranquemos con la primera parte. La televisión y el primer gobierno peronista. Primer y segundo gobierno, mejor dicho. Sería porque, como habrán leído, la primera transmisión en nuestro país ocurrió el 17 de octubre de 1951. Si están ágiles de memoria, se darán cuenta que no es una fecha al azar. Ese 17 de octubre, ya conmemorándose el establecido Día de la Lealtad, tuvo la particularidad, obviamente, del discurso de Juan Domingo Perón, la vuelta de Eva Duarte de Perón a la escena política. Recordemos que ya había sido diagnosticada con cáncer, a pesar de que eso no había trascendido, y había estado ausente durante bastante tiempo por su salud. Era su reaparición pública. Por lo tanto, la transmisión de televisión en Argentina fue un hecho bastante menor en ese momento. De hecho, había más gente en la plaza que mirando justamente la primera transmisión. Esta transmisión, valga remarcarlo, y que esto no aparece en el texto, requirió un enorme esfuerzo económico y técnico, que no solamente, pero fue determinante, no solamente requirió la presencia del Estado, la cual estuvo fuertemente involucrado y de hecho fue quien capitalizó
el éxito, sino también de capitales privados, principalmente alrededor de la figura de Jaime Yankelevich, quien, si recordarán la clase número 7 sobre radio, era el dueño de las cadenas vinculadas a Radio Belgrano. Yankelevich fue un partícipe directo y vital para el establecimiento de los primeros equipos de televisión en Argentina. Pero bueno, pequeña nota al pie. ¿Qué es lo importante de este periodo, de esta introducción, de este inicio de la televisión en Argentina? Bueno, justamente, como mencionamos, que el Estado peronista hace una enorme proclama con la televisión. Finalmente, volvimos a estar en paridad con Estados Unidos, con Europa, a nivel de tecnología. Es un logro técnico importantísimo, o al menos así lo presenta el peronismo. ¿Por qué? Porque recordarán que Argentina, en 1920, cuando inicia el primer programa de radio en nuestro país con Los Locos de la Azotea, Argentina era pionero a nivel regional e incluso a nivel mundial con la radio como medio masivo de comunicación. Fue un país que rápidamente entendió qué se podía hacer con la radio y cómo hacer un negocio con la radio y cómo volverlo masivo y popular. Lo mismo ocurrió con el cine, quizás a una escala menor, pero siguió siendo durante bastantes años la referencia regional en Latinoamérica sobre cómo hacer cine. Con la televisión no sucedió así. Argentina perdió mucho terreno en comparación con los países angloparlantes, aproximadamente entre 10 y 15 años. Entonces, la necesidad de instalar ya equipo de transmisión televisiva era considerada fundamental por el gobierno peronista y lo lograron en 1951. Sin embargo, el único canal disponible era Canal del Estado, ATC, después conocido como Canal 7, como todos lo conocemos. Sin embargo, el problema es este, o el problema fue este. La televisión no se va a consolidar como un medio masivo de comunicación, no se va a volver popular durante el gobierno de Perón, por varias razones. Primero, porque no duró mucho más tiempo. Recordemos que la primera transmisión es en 1951, Perón es derrocado en el 55, 4 años. Pero uno podría decir, bueno, pero de la primera transmisión en Argentina, que fue en 1920 a 1924, cuando ya la pelea de el Pampero Firpo y Dempsey por el título mundial de peso pesado de boxeo había ocurrido el mismo periodo de tiempo y ya era masiva la radio. Sí, pero con la radio y la televisión hay diferencias muy importantes, a pesar de que en la primera ley de radiodifusión sancionada durante el peronismo, ambos estaban fuertemente intrincados. ¿Por qué? Recordarán la ley de radiodifusión, con las 3 cadenas de radio privadas o dispuestas a privatizarse, y la cadena estatal. En la ley de radiodifusión peronista, o la única ley de radiodifusión, las que vendrán serán decretos, se contemplaba que cada una de las 3 cadenas privadas de radio iba a tener una licencia de televisión para explotar. Para explotar. Eso no va a ocurrir durante el gobierno peronista. ¿Por qué? Porque era increíblemente caro. Como mencionamos antes, el gobierno de Perón tuvo que colaborar activamente con Jaime Yankelevich, uno de los magnates de los medios más importantes, si no era el que era más importante en ese momento en nuestro país, para poder traer los técnicos y los fierros, como se le acostumbra comúnmente. Como vemos en esta imagen titular, en el cielo porteño se incrusta ya la antena televisora de mayor potencia del mundo entero. Es discutible si era del mundo entero, pero lo que no es discutible es que esa antena, de la cual el gobierno peronista se sentía realmente orgulloso porque era de fabricación nacional, era el único componente fabricado en nuestro país. Todo lo demás era importado y no era barato, no era para nada barato. Esa es una de las razones por las cuales la televisión no se consolida como medio durante el gobierno peronista. Pero sí va a ocurrir una transición muy interesante y esencial que le ocurre a todos los medios, o al menos a la mayoría, pero que
quedémonos con esta idea de que le ocurre a la mayoría de los medios, y en la televisión le ocurrió durante el gobierno peronista. Y es esta transición del ámbito público al ámbito privado. ¿En qué sentido? Como mencionamos antes, el gobierno peronista se vanagloria, y con razón, de haber traído la televisión a nuestro país. Es vendida la televisión como una maravilla técnica, pero que roza lo místico, lo inexplicable. Es algo solo para entendidos cómo funciona la televisión, cómo las ondas que uno podría llegar a entender cómo transmiten el sonido, pero transmitir sonido y video de manera simultánea era algo muy extraño. No aludiendo quizás a que era magia, pero sí algo muy complicado, algo inexplicable para la mayoría, pero que indudablemente vinculado a la técnica. Esta etapa es la que la autora Mirta Varela llama como la etapa de la televisión como parte del ámbito público, es decir, del Estado. Es decir, la televisión es vista como ondas, como una gran antena que irradia ondas, donde es posible captar esas ondas. Pero principalmente el eje es el Estado, es lo público, la onda que atraviesa todo el país. Hacia los últimos años, y posterior a la ley de radiodifusión del 53 y que será reglamentada en el 54, ocurre un traspaso, siempre en el ámbito técnico. Después veremos cómo eso se derrama al ámbito cultural, cómo hay una adopción por parte de la sociedad de este medio. Pero quedémonos que de la televisión, en el sentido vinculado al ámbito público, va a haber un traslado a el televisor como electrodoméstico, que se transforma en un bien de consumo del ámbito privado. La televisión pierde su magia, llamémosle, se desmitifica y se vuelve un electrodoméstico, se vuelve un bien de uso. Me corrijo, dije bien de consumo. Se vuelve un bien de uso, como podría ser una radio, como podría ser cualquier otro tipo de artefacto, como podría ser un lavarropas. Era un bien de consumo, un bien de uso, perdón, pero muy caro, muy caro. No era accesible para la mayoría, y juntando este elemento de que era un electrodoméstico extremadamente caro a la poca oferta que ofrecía solamente un canal de televisión, realmente no era una buena combinación. Sin embargo, ya la transición estaba hecha, ya no era una maravilla técnica, era algo caro, algo que alguien de una clase alta acomodada podía costearse, pero que no podía hacer mucho más que asombrar, o simplemente satisfacer a quien lo poseía porque se distinguía de los otros que aún no lo tenían. Algo que, bueno, como les pediremos más adelante, van a tener que reflexionar sobre. Disculpen, ver, ahí está, bien. Acá justamente refleja lo que acabamos de decir. Televisor aparece en prácticamente todas las revistas de compras, es como la gran novedad, lo que hay que tener a pesar de que la mayoría no lo tenga o no le interese tenerlo. Constantemente se empieza a foguear su consumo porque, bueno, por propia lógica interna, uno no puede ver, para que un medio sea masivo, primero no tiene que tener mucha gente. A diferencia de la radio, cuyos componentes eran baratos y eran adquiribles para la mayoría de la población, la televisión, al menos en un principio, no compartiría estas características, era extremadamente cara. Bien, a ver. De hecho, y acá esto es una imagen de uno de los primeros programas televisivos de concurso, Tardes del Saber. Era muy común que en estos protoprogramas de concursos, los obsequios por ganar sea justamente un televisor, porque era algo caro y que justamente se podía adquirir uno, no más que eso. Es en este momento, y esto es lo importante de este periodo, la televisión no tiene un lenguaje propio, no posee una estética, no posee algo que lo diferencie de la radio o
de la prensa gráfica, no tiene una forma de consumo particular. Tardarían varios años todavía para que la televisión adquiera eso, para que se vuelva una parte importante de la vida de las personas, para que nuestras vidas estén atravesadas por el consumo televisivo. Esto, reitero, no es algo extraño lo que le sucedió a la televisión, le sucede a todos los medios de comunicación. Hay un tiempo de su invención, hay un tiempo en que se decide cómo se van a plantear las reglas de juego de su consumo, y hay un tiempo en que la sociedad decide si esas reglas de consumo le son afines o no, qué reglas plantea, cómo consume eso que consume, si es que lo hace, qué adopta, qué elige, qué toma, qué deja. Es increíblemente complejo y difícil de planificar muchas veces, porque como mencionamos, la televisión, a pesar de que se inventó sabiendo hacer exactamente lo que se quería hacer con ella, no significaba que eso iba a generar prácticas de consumo automáticamente, no. En Estados Unidos ya para los años 50 ya estaba bastante asentada, sí, pero porque había tenido 10 años para consolidarse. En Argentina, de 1951 a 1955, tuvo solo 4 años y no había sido realmente accesible como como otros bienes de consumo, bienes de uso. Entonces, cerrando esta primera parte, porque bueno, el peronismo, como sabemos, como ya hemos visto, es derrocado en el 55. La ley de radiodifusión, la primera ley de radiodifusión votada de manera democrática en nuestro país, va a ser derogada por la Revolución Libertadora y reemplazada por un decreto ley de radiodifusión. Pero antes de adentrarnos a ese largo periodo conocido como los largos años 60, vamos a plantear la actividad de inicio de esta clase. Bien, justamente de lo que veníamos hablando. ¿Cómo recuerdan ustedes que fue el desplazamiento del orden técnico al orden cultural con el caso de Internet? Esto de orden técnico a orden cultural es justamente lo que veníamos hablando, lo que venía planteando. Este paso de un nuevo medio como una maravilla técnica, como una maravilla de la ciencia, al orden cultural, al momento en que la sociedad lo adopta y empiezan a surgir pautas culturales, sociales, vinculadas al consumo de este medio. Les planteo el caso del Internet por una razón muy sencilla. No espero de ustedes que realicen una monografía explicándome la llegada del Internet a la Argentina. No. Todo lo contrario. Les pido su subjetividad. Que cuenten cómo recuerdan que fue la llegada de Internet a sus vidas. Cómo recuerdan que era Internet en un momento, cuándo se dieron cuenta que Internet era parte de sus vidas. Cómo sucedió, qué elementos, qué actores jugaron en medio. No les pedimos más que eso, que nos cuenten desde su subjetividad, desde su propia historia de vida, cómo creen que sucedió ese pasaje de lo técnico a lo cultural.